Nunca imaginé que la persona que dormía a mi lado durante casi 10 años pudiera tener una vida paralela justo delante de mis ojos. Lo descubrí una tarde cualquiera, mientras buscaba una simple receta en su computadora. Lo que encontré fue el principio del fin, o quizás, el principio de la verdad. Me llamo Laura, tengo 36 años, y creía estar casada con el hombre más atento del mundo, Andrés. Siempre llegaba a casa con flores los viernes, me abrazaba al despertar y me decía que era su motor, su calma, su todo. Pero, ¿cómo no sospeché que tanto amor era solo una fachada cuidadosamente construida? Todo comenzó con un detalle insignificante, un perfume. Uno que no era mío. Lo sentí en su camisa un lunes por la mañana, justo cuando me abrazó antes de ir al trabajo. No era un aroma común, era dulce, floral, con un toque amaderado, muy diferente al que yo uso. Cuando se lo mencioné, se rió y me dijo, seguro fue de alguna clienta en la oficina, ya sabes. Todos se saludan con besos. Sonó convincente. Lo dejé pasar. Pero dentro de mí, algo se movió. Días después, noté que su teléfono tenía nueva contraseña. Nunca había tenido una. Y cada vez que sonaba, lo tomaba al instante, casi como un reflejo nervioso. Cuando pregunté por qué la había puesto, me respondió con esa voz suave que siempre usaba para calmarme, cariño. Es por seguridad, últimamente hay tantos robos de datos, otra vez sonó convincente. Pero ya no era la misma Laura ingenua. Empecé a mirar los detalles. Su ropa olía diferente algunos días, sus camisas parecían más planchadas que de costumbre, y empezó a cuidar su aspecto con una dedicación que jamás había tenido antes. Se miraba al espejo más tiempo del habitual. Compró un nuevo perfume, se afeitaba incluso los domingos, y cada vez que salíamos, revisaba su teléfono con disimulo, como si esperara un mensaje urgente. Una noche, mientras veíamos una serie, su teléfono vibró y lo tomó de inmediato. Vi un nombre en la pantalla, Marcos, oficina. Pero la manera en que se apresuró a apagarlo no era normal. Marcos era su compañero de trabajo, sí, pero ¿por qué sonrojarse por un simple mensaje? Esperé a que se durmiera. Tomé su teléfono, lo acerqué a su rostro y usé el reconocimiento facial. No me enorgullece hacerlo, pero necesitaba respuestas. Y entonces lo vi, debajo del chat con Marcos había otro, archivado. Un nombre que no conocía, Luz. Abrí la conversación. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que creí que lo despertaría. Mensajes recientes, dulces, íntimos, llenos de ternura. Te extraño. Hoy olías a ella, pero igual te besaría 1000 veces. ¿Cuándo la vas a dejar? Sentí que el suelo desaparecía. Cerré los ojos, respiré hondo y traté de no gritar. Guardé silencio. Al día siguiente, fingí que todo estaba normal. Preparé el desayuno, le sonreí, incluso lo besé antes de que se fuera al trabajo. Pero dentro de mí, algo se rompió. Esa mañana decidí hacer mi propio test de fidelidad. Le pedí a mi amiga Paula, que conocía a varios de sus colegas, que me ayudara. Ella trabajaba en marketing y tenía acceso a muchas redes y contactos. Déjame investigar a esa tal Luz, me dijo. Una hora después, Paula me llamó, Laura, creo que vas a querer sentarte para esto. Luz no era una simple compañera de oficina. Era la nueva asistente de su mejor amigo, Marcos. Y lo peor, era la exnovia de Marcos. El nombre Marcos, oficina era real, pero lo usaba como cortina de humo. Todo cuadraba, los almuerzos de trabajo, las llamadas urgentes, los días que salía tarde. Luz tenía el tipo de belleza que desarma, joven, espontánea, sonrisa fácil, cabello suelto y mirada atrevida. Todo lo contrario a mí, que siempre he sido más reservada, más tranquila. Durante días observé en silencio, planeando cómo desenmascararlo sin que sospechara. Lo seguí una vez, fingiendo que iba a casa de mi madre. Lo vi entrar a un café del centro. Y ahí estaba ella. No se besaron, pero bastó ver cómo él le acariciaba el cabello para que todo dentro de mí se hiciera pedazos. Quise entrar y gritar, pero no lo hice. Lo grabé. Esperé. Pasaron 3 días en silencio absoluto. Él no notó nada.
Yo cocinaba, hablaba, sonreía, pero mi mente solo pensaba en una cosa: hacerlo confesar sin que se lo esperara. Preparé una cena especial, su plato favorito, vino tinto, música suave. Cuando se sentó a la mesa, me miró con cariño, como si nada hubiera pasado. Y entonces le dije: hoy conocí a Luz. Lo que pasó después cambió todo. Andrés se quedó inmóvil, con el tenedor suspendido en el aire. Sus ojos, que siempre habían sabido mentir con tanta calma, por primera vez se abrieron con un leve destello de miedo. ¿Qué dijiste?, preguntó, fingiendo sorpresa, pero su voz tembló apenas, lo suficiente para que yo lo notara. Repetí despacio, con una sonrisa que dolía sostener: hoy conocí a Luz. Dejé que el silencio se hiciera largo, que la frase flotara entre nosotros como una daga invisible. Vi cómo tragaba saliva, cómo buscaba una respuesta rápida, cómo su mente corría buscando una excusa. «¿Ah, Luz?», dijo, la nueva asistente de Marcos. «Sí, la he visto en algunas reuniones. ¿Por qué?». Tomé una copa de vino, la giré con calma y respondí: «porque me habló de ti. Dice que eres muy encantador». Su expresión cambió. Ya no sabía si debía fingir risa o indignación. «¿Qué te dijo exactamente?», preguntó, intentando sonar relajado. Y ahí entendí que estaba acorralado. Lo miré fijamente y le dije: «Depende, ¿qué debería saber?». «Porque parece que hay muchas cosas que me has ocultado últimamente». Andrés soltó el tenedor, cruzó los brazos y suspiró. «Laura, no empieces otra vez con tus celos sin sentido, por favor. Sabes que últimamente estás muy paranoica». Esa palabra, paranoica, me golpeó. Siempre la usaba cuando quería invalidarme, hacerme dudar de lo que veía. Pero ya no funcionaba. «¿Sabes qué es lo peor?», dije con voz baja. «Que pensé que si alguna vez me traicionabas, al menos tendrías la decencia de hacerlo con alguien desconocida. Pero no, tenías que hacerlo con la ex de tu mejor amigo». Andrés se quedó pálido. Su respiración cambió. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que vi los mensajes, que sé que la citas, que la tocas, que la miras como antes me mirabas a mí». Me miró con una mezcla de miedo y rabia. «No sabes de lo que hablas». «Ah, pero sí lo sé. Tengo las pruebas». Saqué el teléfono y le mostré la foto que tomé en el café. Su mano tembló. La miró, y luego, como si buscara una última línea de defensa, murmuró: «No pasó nada. Te lo juro. Solo necesitaba hablar con alguien. Tú últimamente estás distante, siempre estás cansada, y tú buscaste consuelo en otra cama, ¿no?». Le interrumpí con frialdad. No dijo nada. Sus ojos bajaron al suelo. En ese instante comprendí que todo lo que habíamos construido, las risas, los viajes, los sueños, se habían convertido en un teatro barato. No lloré. No todavía. Solo sentí una calma extraña, como si mi cuerpo supiera que la guerra apenas comenzaba. Esa noche no dormimos en la misma cama. Él se quedó en el sofá y yo en la habitación. Pero lo escuché llorar. Al día siguiente, se fue temprano al trabajo, sin mirarme. Yo ya tenía otro plan. No quería simplemente confrontarlo, quería entender hasta dónde llegaba su mentira. Así que llamé a Marcos. Nunca habíamos hablado mucho, pero sabía que él sospechaba algo. Cuando le pedí vernos, aceptó sin dudar. Nos encontramos en una cafetería discreta. Marcos llegó con expresión seria, casi resignada. «Supuse que me llamarías tarde o temprano», dijo. «¿Sabías algo?», pregunté. Bajó la mirada y asintió. «Sí, pero pensé que no era mi lugar decirlo. Lo descubrí hace unos meses. Luz me lo confesó después de que discutimos. Me dijo que estaba enamorada de Andrés. Sentí que el aire se me escapaba del pecho». «¿Y tú qué hiciste?». «Nada. La dejé. Pero créeme, Laura, no es amor lo que tienen. Andrés se siente poderoso con ella, nada más. Ella lo manipula y él se deja». Quise creerle, pero las imágenes de ellos juntos eran más fuertes que sus palabras. ¿Sabes qué es lo más irónico, Marcos? Que yo también estaba planeando hacerle un test de fidelidad.
Solo que él se adelantó. Marcos frunció el ceño. ¿Cómo así? Hace unos meses noté su distancia y decidí probarlo. Pedí ayuda a una amiga para ver si caía en la trampa de una supuesta admiradora. Pero al final no fue necesario. Ya estaba metido hasta el cuello. Marcos suspiró. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Pero no voy a llorar ni a rogarle. Voy a hacer que vea lo que perdió. Y lo hice. Empecé a distanciarme de él. No gritos, no escenas. Simplemente silencio. Empecé a salir más, a cuidarme, a vestirme diferente. A vivir como si ya no existiera en mi vida. Andrés empezó a notarlo. Una noche me esperó despierto. Laura, ¿podemos hablar? Me senté frente a él sin decir palabra. Sé que te fallé. Pero no quiero perderte. Luz no significa nada, fue un error. Lo miré largo rato y le respondí, el error no fue estar con ella, Andrés. El error fue creer que no me daría cuenta. El error fue pensar que podía perdonarte sin que pagaras el precio. ¿Qué quieres decir con eso? Sonreí. Que tú mismo vas a descubrirlo. Pasaron unos días, y yo actuaba como si todo estuviera bien. Pero detrás de esa calma, tejía algo más grande. Tenía acceso a nuestras cuentas, a los correos, a todo. Y descubrí algo que no esperaba, Andrés y Luz no solo se veían por placer. Estaban planeando abrir un negocio juntos. Usando dinero de nuestros ahorros. Dinero que yo había ayudado a reunir durante años. Lo que empezó como una traición emocional se convirtió en una estafa. No podía permitirlo. Así que esperé al momento exacto. Un viernes por la noche, cuando llegó a casa con flores, sonriendo como si todo estuviera perdonado, le pedí que se sentara. He estado pensando en lo nuestro, dije, y decidí que te creo. Él suspiró de alivio, se acercó, me tomó la mano. Gracias, amor, no sabes cuánto significa eso. Pero antes, quiero hacer algo simbólico. Quiero que cerremos este ciclo con un gesto de confianza. Le pedí que me diera su teléfono, que quería leer un mensaje de despedida a Luz, juntos. Dudó, pero lo hizo. Abrió WhatsApp, buscó el chat, lo mostró. Ya no hablamos, dijo. Tomé el teléfono, y mientras él sonreía, le dije, perfecto, porque hoy lo verá todo el mundo. Le mostré mi computadora, donde ya tenía abiertos los mensajes, las fotos, los correos y las transacciones. Todo sincronizado. Lo había enviado a su jefe, a su socio, a Marcos. Todo en un solo correo con copia visible. Andrés se levantó de golpe, pálido. ¿Qué hiciste? Solo la verdad. Tú me la escondiste, yo la compartí. Equilibrio. Eso puede arruinarme, y gritó. Ya lo hiciste tú solo. Su mirada se quebró, y por primera vez, lo vi realmente derrotado. Pero lo que no esperaba era lo que vino después. 3 días más tarde, Luz me escribió. Un mensaje frío, directo, no creas que ganaste. Él no era tuyo desde hace mucho. Y lo acompañó con una foto. Pero no era con Andrés. Era con Marcos. Me quedé mirando la foto durante varios minutos, sin poder procesar lo que veía. Marcos, el hombre que me había mirado con compasión, el que me aseguró que todo había terminado entre él y Luz, aparecía en esa imagen abrazándola, besándola con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Sentí una mezcla de rabia y vértigo. No podía entender nada. ¿Era reciente? ¿Era una provocación? ¿O todo lo que me había dicho Marcos también era una mentira? En ese instante comprendí que mi historia no era una simple traición amorosa, sino un juego de espejos donde cada uno mentía un poco para salvarse. Respondí al mensaje con las manos temblando. ¿Qué significa esto, Luz? Ella contestó enseguida, significa que no eres tan diferente a mí. Todos jugamos. Tú querías venganza, yo también. No supe qué responder. Cerré el chat y llamé a Marcos. No atendió. Lo intenté una y otra vez hasta que finalmente me devolvió la llamada horas después. Su voz sonaba tensa, nerviosa.
Laura, puedo explicarlo. Explícalo entonces. Luz vino a buscarme después de todo. Dijo que Andrés la había dejado, que estaba destrozada. Y sí, caí. Pero no fue lo que piensas. No fue lo que pienso, repetí con sarcasmo. Te acostaste con la mujer que destruyó mi matrimonio y dices que no fue lo que pienso. No entiendes, Laura. Ella no lo hizo por él. Lo hizo por ti. ¿Por mí? Sí. Dijo que quería que sintieras lo mismo que ella, que querías exponerlos a todos, y que tú necesitabas aprender lo que se siente ser traicionada 2 veces. Me quedé en silencio. No sabía si reír o gritar. Era tan absurdo que rozaba lo perverso. ¿Y tú aceptaste ser parte de su venganza? No la entendí hasta después. Pensé que ella de verdad quería arreglar las cosas conmigo. Pero no, solo quería herirte a través de mí. Colgué sin decir nada más. Estaba cansada de las explicaciones. Cada palabra de esos hombres era una cuerda más que intentaba atarme a su culpa. Pasaron los días, y la tormenta se desató. Andrés perdió su puesto en la empresa, su reputación se vino abajo cuando su jefe descubrió los correos y las transferencias. Intentó hablar conmigo varias veces, pero ya no quedaba nada que decir. Sin embargo, Luz no desapareció. Empezó a escribirme desde cuentas falsas, primero con insultos, luego con frases ambiguas. Como si quisiera convencerme de algo, Andrés nunca te amó. Solo estaba esperando el momento. Tú lo empujaste a mí. Era un juego mental y me di cuenta de que su meta ya no era él, era yo. Quería romperme. Decidí que no le daría ese poder. Me enfoqué en recomponer mi vida, en reconstruirme. Volví a mi trabajo, retomé mis clases de yoga, me mudé a un departamento nuevo, lejos de la casa que compartimos. Pero el pasado no dejaba de seguirme. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era Marcos. Laura, necesito verte. Es urgente. Dudé, pero algo en su tono me hizo aceptar. Nos encontramos en el mismo café donde lo vi por primera vez después de la traición. Marcos estaba diferente, ojeras, barba descuidada, mirada vacía. No sé por dónde empezar, dijo. Luz desapareció. Nadie sabe dónde está. Ni en el trabajo, ni en su casa. ¿Y por qué me lo dices a mí?, pregunté con frialdad. Porque antes de desaparecer, me envió un correo con tu nombre en el asunto. Adentro, solo había una frase: dile a Laura que el juego aún no termina. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué juego? No lo sé. Pero desde entonces, alguien ha estado enviando mensajes desde mi cuenta a Andrés. Mensajes como si fueran míos. Fotos, conversaciones falsas. Parece que alguien está intentando enfrentarnos a todos. ¿Insinúas que soy yo? No. Pero alguien quiere que parezca que lo eres. Todo se volvió confuso. Esa misma noche, Andrés apareció en mi edificio. Estaba deshecho, como si no hubiera dormido en días. Laura, necesito hablar contigo. No quería dejarlo entrar, pero algo en su rostro me detuvo. Solo 5 minutos. Subió. Se sentó en el sofá donde ya no quedaba rastro de nosotros. Sé que fuiste tú la que filtró todo, pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí porque necesito saber si has hablado con Luz últimamente. No. Pero por lo visto, tú sí. No. No la veo desde que todo salió a la luz. Pero últimamente he recibido mensajes suyos, aunque creo que no es ella. ¿Cómo que no es ella? Son cosas que solo tú sabrías. Frases nuestras, recuerdos íntimos. Como si alguien estuviera mezclando nuestras vidas a propósito. Me quedé helada. ¿Qué te dice? Cosas como: te espero donde empezó todo, el café de siempre, la verdad no se esconde. Andrés me miró, asustado. Laura, ¿fuiste tú? No, entonces, ¿quién? Y fue en ese momento cuando lo entendí. Paula. Mi amiga Paula. La que me ayudó al principio, la que buscó a Luz, la que me dio la información.
Todo había pasado por sus manos, los mensajes, las fotos, los nombres. Llamé a Paula de inmediato, pero su teléfono estaba apagado. Fui hasta su departamento al día siguiente. Nadie abrió. Pero su vecina me dijo algo que me dejó en shock. Se mudó hace 3 días. Dijo que se iba a Madrid por trabajo, pero dejó esto para ti. Me entregó un sobre sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano. Nunca fuiste una víctima, Laura. Siempre supiste más de lo que admitías. Ahora todos lo saben. Y junto a la carta, una memoria USB. Dudé antes de conectarla, pero lo hice. Adentro había vídeos, grabaciones, capturas de pantalla, y en todas aparecíamos Andrés, Luz, Marcos y yo. Pero no como víctima. En varias grabaciones aparecía hablando con Paula sobre cómo hacer caer a Andrés, sobre cómo fingir una infidelidad para probar su lealtad. Incluso había una grabación donde yo decía, si cae, se lo merece. Si no cae, igual nunca lo sabrá. Me quedé paralizada. Las pruebas eran reales, pero estaban manipuladas. Editadas para parecer otra cosa. Paula me había usado. Todo mi plan inicial se había convertido en su experimento, su juego psicológico. No sabía si reír, llorar o destruir todo. Andrés se quedó mirando las imágenes junto a mí. Así que era verdad, dijo, si lo planeaste todo. No como parece. No así. Laura, no sé quién eres. Y se fue. Marcos dejó de responderme. Luz seguía desaparecida. ¿Y Paula? Paula no volvió a aparecer. Pasaron semanas. La calma volvió, al menos en apariencia. Hasta que un día, al abrir mi buzón, encontré un sobre pequeño. Sin remitente. Dentro, solo una foto, una habitación con una vela encendida, una copa de vino y un espejo. En el reflejo del espejo se veía a Paula. Sonriendo. Y detrás de ella. Andrés, esa imagen me dejó sin aire. La miré una y otra vez, buscando alguna prueba de que era un montaje, de que mi mente me jugaba una broma cruel. Pero no. Era real. Paula estaba viva. Y Andrés estaba con ella. Durante un largo rato no pude moverme. Solo el sonido del reloj en la pared me devolvía al presente, marcando cada segundo como si quisiera recordarme que el tiempo seguía, aunque todo lo demás se hubiera detenido. Esa noche no dormí. Releí los mensajes, repasé cada detalle, cada conversación, cada gesto que había pasado por alto. Me di cuenta de que Paula siempre había estado demasiado cerca, demasiado disponible, demasiado informada. Sabía cuándo Andrés salía, dónde trabajaba, con quién comía. Yo se lo había contado todo. Había sido mi confidente, mi aliada y mi espía. No lo vi venir porque necesitaba creer en alguien. Y ahora entendía que todo había sido una orquesta perfectamente dirigida. Paula me llevó a descubrir la infidelidad, Luz apareció para encender la chispa. Marcos jugó su papel de testigo y Andrés fue la pieza central de su juego. ¿Pero para qué? ¿Qué ganaba ella? Recordé algo que Paula me había dicho meses atrás, una noche en la que yo lloraba por la distancia con Andrés. A veces hay que romper algo para ver de qué está hecho. Entonces lo comprendí, yo era su experimento. Ella estudiaba emociones, hacía documentales, analizaba comportamientos humanos. Lo que había hecho no era solo manipulación personal, era una historia construida con nosotros como personajes. Y ahora, con Andrés a su lado, tenía el final perfecto. Al día siguiente, fui a buscarla. La dirección del sobre coincidía con un pequeño apartamento en el centro. Toqué la puerta. Nadie respondió. Pero la puerta estaba entreabierta. Entré. El lugar estaba lleno de cámaras, notas, grabaciones. En una de las paredes había un panel con nuestras fotos unidas por hilos rojos. En el centro, una palabra escrita en grande, veracidad. Y debajo, una nota suya, la verdad no existe. Solo versiones contadas con suficiente emoción. En una de las mesas había un sobre con mi nombre. Lo abrí con el corazón latiendo desbocado.
Dentro, una carta escrita con su letra inconfundible: Laura, no busques venganza. Todo lo que hiciste, lo hiciste tú. Yo solo te di la oportunidad de mostrarlo. Andrés me buscó cuando tú lo empujaste fuera. No por amor, sino por necesidad. Ninguno de ustedes es inocente. Yo solo los grabé siendo quienes son. Y eso, querida, es lo más honesto que hay. Dejé caer la carta. Me senté en el suelo, mirando las cámaras apagadas, las fotos colgadas, los rastros de una historia que ya no me pertenecía. Ella había convertido mi vida en un guión. Y lo peor era que había funcionado. Andrés y Paula se fueron del país poco después. Marcos desapareció. Luz nunca volvió. Y yo me quedé con el eco de una verdad que ya no podía cambiar. A veces me pregunto si todo fue real o si, en algún momento, crucé la línea entre la vida y el experimento. Si Paula sigue observándome, esperando el siguiente acto. Porque de vez en cuando, en la bandeja de entrada de mi correo, aparece un mensaje sin remitente. Siempre con la misma frase: el juego aún no termina. Y cada vez que lo leo, una parte de mí se pregunta si, en el fondo, quiero que termine. Porque cuando vives tanto tiempo en la mentira, la verdad ya no duele. Solo aburre.